Corrección sobre mal uso de los verbos. Los verbos son palabras que expresan la acción y ejecutan el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentran. Los verbos son el núcleo del predicado. El verbo. Los verbos son palabras que expresan la acción y ejecutan el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentran. Por ello siempre concuerdan con el sujeto en persona y número. Los verbos son el núcleo del predicado. Los verbos constituyen una clase variable de palabras por su significado, indican acción, proceso o estado. Función, núcleo del predicado. Norma es una unidad constituida por un lexema más desinencias verbales que transmiten diversas informaciones gramaticales, tal como tiempo, modo, aspecto, número y persona. Voz gramatical. Existen dos divisiones en cuanto a la realización de las acciones propuestas por un verbo transitivo y la forma en que éstas pueden presentarse. Voz activa es el sujeto gramatical, es el agente de la acción, es quien la realiza. Sujeto más voz activa verbal más objeto. Ejemplo: la maestra felicita al alumno. Voz pasiva. El sujeto gramatical recibe la acción realizada, se mantiene pasivo en la acción. Objeto más voz activa verbal más sujeto. Ejemplo: el alumno fue felicitado por la maestra. Abuso de la voz pasiva. La voz pasiva o diétesis es una categoría gramatical del verbo que indica si el sujeto del acto verbal es exterior o interior a este. Voz pasiva perifrástica, con ser más participio. Esta voz, el complemento directo de la acción, pasa a ser paciente de la oración pasiva. Ejemplo: la abuela cuidaba a los niños. Los niños eran cuidados por la abuela. Voz pasiva perifrástica, con estar más participio. Se llama pasiva debido a que informa el resultado final sin interesarse en el proceso. Ejemplo: la casa está bien cuidada. Voz pasiva refleja con se. Con objetivo no persona, se usa la voz pasiva refleja se más del verbo en tercera persona, del singular o plural, para expresar aquellas acciones en las que no hay un agente específico. Ejemplo: se publicaron las notas del semestre. Cuando no se utiliza la voz pasiva. El verbo principal es un verbo de percepción o emoción como, por ejemplo, escuchar, odiar, oír, querer. Ejemplo: María escucha cantar a Pablo. 2. La voz pasiva con el verbo ser no se emplea en una construcción en la que aparece un tiempo progresivo. Ejemplo: Felipe estaba leyendo un libro de novela. Cuando hay un objeto indirecto, no se puede formar la voz pasiva con ser. Ejemplo: el regalo fue comprado a Marta por su mamá.